11 de la mañana con 11 minutos. Punta Arenas tiene 10 grados de temperatura en estos momentos, está parcialmente nublado, se esperan 11 de máxima, la sensación térmica es baja, sí, es de 4 grados producto del viento. En Natales hay 13 con sensación térmica de 11, poquito viento, espera 15. Torres del Paine, Parque Nacional, tiene 13, espera 16, la sensación térmica es de 11, va a haber viento durante buena parte del día, lo mismo que en Porvenir, en la Tierra del Fuego, que tiene 9 grados, parcialmente nublado, esa va a ser la máxima, con la sensación térmica de 4. Y en Cabo de Hornos llueve durante la mañana, mediodía, y se espera lluvia también durante toda la tarde, incluso en la noche, sí, exactamente, con algo de viento, además, lluvia intensa. En Puerto Williams, 5 grados de temperatura, 7 de máxima, -1 la sensación térmica en el territorio subantártico. Todos los jueves a esta hora tenemos bloque de salud, vamos a hablar de tuberculosis, una enfermedad que incluso en algún momento, yo hablaba con nuestra invitada del día de hoy, fue casi como se refería uno a la tuberculosis como erradicada. Bueno, no es tan así, porque además nuestros índices indican que el año pasado no nos fue tan bien, pero ha subido la pesquisa. Está con nosotros la enfermera referente del programa tuberculosis del Servicio de Salud de Magallanes, Marcela Contreras. ¿Cómo estás, Marcela? Un gusto que nos acompañes. Bienvenida. Gracias. ¿Es así? ¿No se había hablado de erradicación de la tuberculosis en algún momento? Sí, lo que pasa es que a nivel nacional en su momento se implementaron distintas estrategias para poder controlar y en el fondo tratar de eliminar la tuberculosis como problema de salud pública. Ya. Entonces, en su minuto, dado las mejores condiciones laborales, la mejora en la alimentación de la población en general, el acceso a tratamiento, los casos, el número de casos comenzaron a disminuir y estas estrategias en el fondo fueron dando un buen impacto que incluso a nivel mundial se hablaba ya de ir hacia la tendencia a la erradicación. Eso lógicamente hace que en el fondo se deje de percibir como un riesgo. Claro. Y lo que nos pasó aquí en la región fue que durante muchos años tuvimos una pesquisa que era muy bajita. Ya. Tratamiento obviamente asociado a otras enfermedades o condiciones de vulnerabilidad de las personas hizo que para el año pasado fallecieran 3 a causa de la tuberculosis. Entonces eso hizo que, como tenemos un número muy bajito de casos, aumentara la tasa de mortalidad, que significó doblar la tasa nacional. El año pasado la tasa nacional fue de 1.2 en mortalidad y para nosotros fue de 2.4. Mira. Entonces poquitos casos con poquitos muertos hace que la tasa sea bastante alta. ¿La tuberculosis siempre es mortal, Marcela? Antiguamente sí. Claro. Antiguamente tener tuberculosis de partida era una enfermedad tremendamente frecuente. Hasta hace 200 años atrás era la peste blanca. Sí. Entonces era bastante difícil de controlar. No todas las personas morían, pero sí había un alto porcentaje de ellas. Incluso era súper alta la mortalidad infantil. Y eso bajó cuando se implementó, digamos, como programa de inmunización la vacuna de BCG en el recién nacido. Entonces ahí se disminuyeron las tuberculosis de causas más graves, que generalmente era la meningia, y era la que causaba la mortalidad infantil. Eso en este minuto está bastante controlado con ya muchos años de administración de vacuna BCG. ¿Qué es la tuberculosis? La tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa, es decir, es producida por un agente infeccioso que es la Mycobacteria tuberculosis o bacilo de Koch. La podemos encontrar con esos dos nombres y como es infecciosa se transmite de persona a persona. Ya. Al toser, cuando una persona enferma tose, habla o estornuda, elimina unas partículas muy pequeñas que son en forma de aerosol y el bacilo está contenido en ellas. Entonces, por cercanía, otra persona las respira y se aloja, digamos, en la vía respiratoria, que generalmente es el pulmón. Y luego de allí se esparce y se extiende, digamos, al resto de los órganos. Por eso es que también tenemos en este minuto tuberculosis en distintas partes. Podemos tener tuberculosis vesical, que está alojada en la vejiga, tuberculosis ósea, por ejemplo, tuberculosis en nivel de los ganglios, porque el virus la micobacteria tiene esa capacidad de alojarse en distintos órganos aparte del pulmón, pero siempre el ingreso es por la vía aérea. Estamos viendo videos del Ministerio de Salud complementarios respecto de la forma de contagio. El contagio es bastante simple, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, la vía de transmisión siempre es la vía aérea a través de estos aerosoles.
Pero también para poder desarrollar la enfermedad tienen que darse distintas condiciones. Ya, una de ellas es que la persona tiene que estar con tos productiva, es decir, eliminar secreciones, ¿ya? Que es donde está contenido el bacilo. Después tiene que haber una persona que inhale esos aerosoles y esa persona tiene que tener un sistema inmune que sea competente en un principio para poder mantener la tuberculosis a raya, pero que con los años, cuando baja el sistema inmune, ya sea por diabetes, por alguna enfermedad autoinmune, por VIH, por ejemplo, la micobacteria se empieza a reproducir y produce la enfermedad. También tienen mayor riesgo de tener tuberculosis aquellas personas que tienen un contacto directo con las personas enfermas. Es decir, principalmente aquellos que viven dentro del mismo hogar, ya, o que por razones laborales comparten un espacio físico que es pequeño y que es poco ventilado, ¿ya? Que la ventilación es clave. Parecía un resfriado esto, sí, un virus. Sí, sí, pero tiene la particularidad que se necesita mayor número de horas. O sea, uno cuando mayor número de horas de exposición. Generalmente se habla de un promedio de 6 horas diarias, ¿ya? Con la persona que está eliminando el bacilo. Y también de que la persona depende también de cuánto bacilo está eliminando esa persona. Si esa persona lleva muchos meses tosiendo, esa carga bacilar va a ser alta, ¿ya? Entonces obviamente que el riesgo de transmisión es más alto también. Por eso es que es importante la pesquisa precoz. Cuando uno habla de que se toma baciloscopía, que es el examen por el que se diagnostica, en personas que llevan 15 días tosiendo un poquito más, esa persona elimina poquitos bacilos, por lo tanto la transmisión es más bajita. Pero si nosotros no hacemos el diagnóstico de forma oportuna, esa persona va a pasar meses tosiendo, por lo tanto el bacilo se sigue reproduciendo y es eliminado de mayor cantidad en la expectoración. ¿Cómo estamos nosotros en Magallanes, Punta Arenas, Magallanes en general de la región? A ver, en la región la verdad es que, como te decía, principalmente en atención primaria, ha habido un esfuerzo importante en aumentar la pesquisa, por lo tanto, lo que no se había hecho los años anteriores. Hasta el año pasado la pesquisa era de 10.1, es decir, por cada 1000 consultas de morbilidad en mayores de 15 años se tomaban 10 baciloscopías, siendo que la meta nuestra es de 25. O sea, cada 1000 personas que consultan por distinta razón, nosotros deberíamos estar tomando 25 baciloscopías y hasta el año pasado solo se tomaban 10. Este año hemos ido en aumento y ya estamos hablando de 17, 18 nuestro índice de pesquisa, que todavía estamos a la mitad de la meta, pero lógicamente es mucho mayor de lo que se hacía los años anteriores. Y eso nos ha significado también un aumento en el número de casos, que en este año llevamos 32 casos diagnosticados, más 2 casos que fueron casos que abandonaron en años anteriores y que los rescatamos este año. ¿Y por qué habían abandonado? Lo que pasa es que... ¿Complicado abandonar el programa? Sí, cuando uno tiene la enfermedad? Hay varias, ¿no? Claro. Hay varias razones. La principal es que la tuberculosis generalmente se da asociada a condiciones de vulnerabilidad. Entonces, estas personas que habían abandonado eran pacientes en situación de calle, que además, por ejemplo, tienen uso abusivo de alcohol y que en realidad no hay mucha conciencia de lo que es la enfermedad. ¿Ya? Y también influye bastante en el abandono lo prolongado que es el tratamiento. Ya, porque es un tratamiento con asociación de 4 fármacos, 4 antibióticos que son específicos para tuberculosis. O sea, aquí uno cuando presenta un cuadro de tuberculosis le puede dar antivirales, las hierbitas de la abuela, los antibióticos para la neumonía, nada de eso sirve para tratarlo. Tienen que ser estos fármacos que son asociados, 4 fármacos, y que se dan en un periodo prolongado porque la micobacteria tiene la característica de que se multiplica generalmente una vez al día, más o menos cada 20 horas, se multiplica, 20 horas más, se vuelve a multiplicar. Pero también tiene algunas micobacterias que se multiplican cuando quieren. Entonces dicen, hoy día sí, me multiplico, voy a esperar una semana más, ahora sí, ya también, después no, 15 días. Es difícil la pesquisa. Claro, eso. Entonces, y pasa que también hay algunos bacilos que dicen, no me voy a multiplicar. Y se quedan ahí guardaditos en algún órgano y no se multiplican en años. Entonces, pero sí se pueden activar después. Se activan después. Entonces, ¿qué pasa? Que el tratamiento tiene esta asociación de fármacos porque actúan de distinta manera. Unos fármacos van a matar el bacilo así rápidamente.
Entonces lo que uno ve es que cuando el paciente inicia el tratamiento, a las 2 semanas de iniciar el tratamiento se empieza a sentir mucho mejor, porque al multiplicarse el bacilo hace un estado de hipermetabolismo, entonces el paciente está cansado, agotado, no come, baja de peso, entonces el metabolismo está aumentado porque el bacilo se está reproduciendo. Entonces uno ve que instala el tratamiento y rápidamente los bacilos empiezan a morir. Pero ¿qué pasa? Que después quedan estos que se multiplican cuando quieren, y ahí viene la segunda fase del tratamiento, que es orientada a matar a aquellos. Okay. ¿Ya? Entonces por eso el tratamiento tiene una fase diaria que dura 50 dosis, que son aproximadamente 2 meses, y luego una fase trisemanal, donde el paciente recibe su tratamiento lunes, miércoles y viernes, y en esa fase dura 48 dosis o más o menos 4 meses. Por lo tanto, el total del tratamiento son 6 meses. Es harto. Es harto y son hartos fármacos. Ya ahora tenemos disponible, digamos, en la red fármacos asociados, por lo tanto disminuye bastante la cantidad de medicamentos que hay que entregar, de comprimidos. ¿Ya? Entonces eso facilita bastante también que los pacientes no abandonen. Pero una vez iniciado el tratamiento, lo ideal y el objetivo es que el paciente no abandone y lo termine, porque terminado el tratamiento se garantiza la curación, porque como hay asociación de fármacos, se mata la gran cantidad de bacilos. ¿Sí o sí? Sí o sí. O sea, hay un 100% Hay de curación, resultado sí. positivo. La curación es tal. Okay. Ya, lo que sí, pues, frente a una nueva exposición, uno puede volver a tener tuberculosis. ¿Te quedas más expuesto si ya la tuviste una vez antes? Generalmente se produce porque la tuberculosis produce daño pulmonar. Okay. ¿Ya? Y eso, a medida que va avanzando el tiempo y el paciente no recibe tratamiento, ese daño es importante. ¿Cómo sabemos que tenemos tuberculosis? Imagínate que yo me contagié, por ejemplo, una persona se contagió hace 2 meses y no tiene idea que está contagiada. ¿Qué síntomas puede tener? El síntoma característico, y que es muy básico y que a veces por ser tan básico se obvia, es la tos productiva por más de 15 días. La persona que elimina expectoración, que elimina flemas o pollitos. Ya. Tiene que ser siempre con flema, siempre, ¿no? Con expectoración en el caso de la tuberculosis pulmonar. Okay. Cuando son extrapulmonares, la verdad es que la sintomatología depende mucho de la localización. ¿Ya? Pero la que importa diagnosticar a tiempo es la pulmonar, porque es la que se transmite. ¿Ya? Las extrapulmonares no transmiten, no representan un riesgo para la población, pero sí la tuberculosis pulmonar. Entonces, cuando una persona tiene tos por más de 15 días con expectoración, hay que tomar vaciloscopía. ¿Ya? La vaciloscopía es un examen tremendamente sencillo, que lo único que se hace es que las flemitas se depositan en una cajita. Y esa va al laboratorio, que nosotros tenemos acá, el laboratorio de tuberculosis centralizado en el hospital clínico y también en el hospital de Puerto Natales, ya que Natales también tiene un número importante de casos. ¿Ya? Entonces, ahí pero hay más acá, me imagino que en Natales, ¿no? En tasa, digamos, en número de casos por habitantes, es mayor en Natales. Claro, mira, porque como su población es más pequeña, un número más de casos impacta más. Pero obviamente que el número de casos están concentrados en Punta Arenas. ¿Ya? Pero cuando se compara por población, Natales tiene una tasa más alta. ¿Hay grupos etarios que están son más sensibles al riesgo de contagio? Sí, la verdad es que lo que se ha visto en general es que los adultos mayores son más propensos, digamos, a desarrollar la enfermedad, principalmente porque se contagiaron en años anteriores, su sistema inmune fue capaz de mantener el bacilo sin que enfermaran, pero ya con la edad y todas las enfermedades asociadas al adulto mayor se hace, digamos, más frecuente. ¿Pero aflora después de mucho tiempo? Sí, se desarrolla después de muchos años. ¿Ya? Ahora, la diferencia que nosotros tenemos este año en particular es que nuestro mayor número de casos está concentrado en menores de 65. Es más, tenemos varios pacientes que son menores de 25 años y tenemos lamentablemente un caso en un paciente pediátrico, un niño de 11 años. No te puedo creer. Sí, y eso habla de justamente la importancia que tiene de diagnosticar a tiempo y de concientizarnos de que la tuberculosis está presente. Y así seguimos pensando que es una enfermedad que no la tenemos, vamos a seguir, digamos, teniendo estos resultados, que fue lo que nos pasó en los años anteriores. Entonces la idea es
diagnosticar a tiempo justamente para proteger a los más pequeños o a los que son más vulnerables, como por ejemplo las personas que tienen enfermedades autoinmunes, las personas con cáncer, ya que todos ellos hay que buscar tuberculosis previo al inicio de sus tratamientos. Este niño de 11 años está en tratamiento. Sí, me imagino está en yo. tratamiento. ¿Puede ir al colegio? Sí, lo que pasa es que ese niño nunca fue bacilífero, es decir, nunca tuvo tos productiva. Okay. ¿Ya? No es el alto riesgo de contagio. No, él no contagió al resto de sus compañeros, a pesar de que se hizo un estudio de contacto que es preventivo en el fondo. Cada vez que se diagnostica un paciente, uno hace un estudio de contacto, tanto a los contactos intradomiciliarios y si las condiciones de trabajo son de riesgo, también se hace a los trabajadores que están en contacto con ellos. ¿Ya? Y en el caso de los colegios también se hace, pero en el caso que tenemos nosotros este año fue más bien preventivo, o sea, podríamos no haberlo hecho, pero se hizo porque en el fondo hay que buscarla y teniendo los recursos para hacerlo se podía hacer. Y las pesquisas tan importantes, lo que hemos hablado, ¿no? Nosotros tenemos la ventaja de que tenemos capacidad de tomar las radiografías de tórax, tenemos capacidad en laboratorio para procesar las muestras que son de vaciloscopía de expectoración, tenemos capacidad de broncopulmonar también para que los niños sean evaluados y los adultos que requieran, digamos, descartar tuberculosis también pueden ser derivados a broncopulmonar. Ahora, el estudio de contacto y la evaluación de los adultos se hace en atención primaria, ¿ya? Al igual que el tratamiento, ¿ya? Y la quimioprofilaxis que se da para aquellos que tienen tuberculosis latente, es decir, tienen tuberculosis pero no han desarrollado la enfermedad, reciben quimioprofilaxis y eso también se hace en atención primaria. O sea, la gran mayoría atención primaria. Sí, ¿no? la mayoría tuberculosis es un programa que se desarrolla en atención primaria y solamente lo tenemos en atención secundaria cuando los pacientes por su condición de salud requieren ser hospitalizados. Ya. Y ahí sí se va al HCM. Se va al hospital clínico, al hospital de Natales, hospital de Porvenir, Williams. O sea, es decir, aquí lo que uno hace es abrir la red para que el paciente reciba una atención de acuerdo a las necesidades que tiene. Marcela Contreras, enfermera referente del programa tuberculosis en nuestra región y del Servicio de Salud de Magallanes. Muchas gracias, Marcela, por haber conversado. Un tema interesantísimo, además de mucho desconocimiento, lamentablemente, por parte de la población. Así y que yo espero que ahora todos tengamos más conocimiento y mayor atención y preocupación respecto del tema. Muchas gracias, Marcela. Muchas gracias. Bueno, la invitación a la gente que cuando tiene tos con expectoración por más de 15 días, consulten el CEFAM, el SECOF más cercano y pida que le tomen vaciloscopía. Lo puede pedir cualquier persona, no es un examen de exclusividad médica. O sea, si van a la matrona, al dentista, con la asistente social, con el personal administrativo de SOME que da las horas, cualquier persona puede solicitar la vaciloscopía y por lo tanto hacer la pesquisa de forma precoz. Perfecto. Ahí ya tiene información, hágalo, preocúpese. Muchas gracias, Marcela, por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Que estés muy bien. Pausa, ya venimos.